Buenos días, les quiero preparar este video que he titulado La trampa de Narciso. Me ha ocurrido en los últimos 2 o 3 años un par de experiencias, 2 o 3 experiencias de manipulación. Me he sentido en esas experiencias con algo que me quedó de amigos, gente cercana, aparentemente muy positiva, muy constructiva, pero luego de algún intercambio, ¿no? Ya sea un favor, un trabajo, etc., me quedaba una sensación rara. Y luego reflexionando dije, bueno, estoy siendo manipulado, ¿no? Y de personas, 2 o 3 personas distintas en estos años, pero notaba que había algo en común que tenía que ver con esto que estoy llamando el narciso, ¿no? Bueno, no solamente yo, sino que en psicología hay otras maneras de valorar esta conducta, ¿no? Esta manera de estar en el mundo. Y por eso titulé este video La trampa de Narciso, con el objetivo de hacer algo más práctico que el video anterior, que era un comentario de análisis. Como mi objetivo era originalmente hacer un video sobre cómo identificar un narciso o una narcisa y cómo comportarse ante ellos, ¿no? Estar atentos. Porque generalmente uno se hace la idea de que una persona manipuladora transmite otra vibra, ¿no? Más oscura, más egoísta. Pero en este caso estamos hablando de personas muy positivas, ¿no? Muy expansivas. Entonces uno puede fácilmente bajar la guardia y caer pues justamente en un pequeño o gran juego de manipulación. Entonces, bueno, estaba revisando unos materiales y he dividido pues el comentario de este video también en 6 partes, pero con un bonus que le he puesto, que es como líneas de acción o recomendaciones, que sería la 7ª parte. Si es que en la vida de nosotros, ¿no? O en nuestro futuro nos encontramos o ya estamos en relación con algunos narcisos, ¿no? Entonces, como ya saben, los videos se cortan a la media hora. Entonces, si no termino, mañana continuaré con la 2ª parte del video, ¿ya? Entonces, la característica de la historia de Narciso pues es que se sitúa frente al lago, ¿no? O a un río donde ve su reflejo, ¿no? Y se enamora de sí mismo. Entonces, a partir de esta idea del reflejo, de cómo percibimos la realidad, ¿no? ¿Qué es nuestra realidad? Cómo nos apreciamos, es que he ido desglosando unos temas, ¿no? Hay un documental, una serie de programas en Netflix bajo el título de En pocas palabras, y en la temporada 2 hay uno que se llama La inteligencia animal. Entonces hacen, bueno, es un capítulo muy bello, se los recomiendo, pero se llama La prueba del espejo, ¿no? La prueba de la autoconciencia, donde a los 18 meses aproximadamente el niño se le hace una mancha en la cara y él frente al espejo la ubica, ¿no? Y también animales como los delfines, los elefantes, los chimpancés, las ratas, también pueden reconocerse frente al espejo. Entonces, un primer grado de inteligencia sería esta identidad personal, ¿no? Yo soy aquel que está siendo reflejado. Esta es una identidad básica, ¿no? Es donde el sujeto y el objeto se encuentran, ¿no? Yo me estoy viendo a mí mismo. Entonces es como un círculo de observación, ¿no? Y esta autoconciencia puede tener niveles tan básicos como decir yo estoy frente al espejo, aquel que se refleja soy yo, o niveles de conciencia mucho más profundos, como los de la mística o de ciertos místicos
Entre ellos voy a citar al maestro Eckhart, que es un dominico alemán del siglo XIII-XIV, que cité para un proyecto que se realizó en el año 2016-2017 que se llamó El Libro en Fuego. Me tocó hacer un texto de presentación y bueno, ahí cité al maestro Eckhart que decía: el ojo con el cual Dios me ve es el mismo ojo con el que yo veo a Dios. Su ojo y mi ojo son un solo ojo. Entonces, en este primer reconocimiento de mí mismo frente al espejo, yo puedo ver en mí la totalidad, ¿no? Ver en mí cómo se refleja el universo. En un fragmento de sí está todo el universo y algo de mí también participa, ¿no? en el cosmos, en la vida. Entonces digamos que son niveles extrapolados, ¿no? Entre la primera identidad, que es yo soy, ¿no? Yo soy el que está ahí al frente, y otro que soy parte de una conciencia universal, soy parte de una naturaleza sagrada o mayor, ¿no? Ese tema del espejo es interesante. Me acuerdo de niño, de repente a ustedes también les ha ocurrido que jugaban frente al espejo viendo si existía otro mundo detrás, ¿no? Que era distinto. El escritor inglés Lewis Carroll, que escribió en el siglo XIX Alicia en el País de las Maravillas y luego Alicia a través del espejo, ¿no? Es una obra de 1872. Para hacer el video estaba revisando un fragmento donde el personaje comenta efectivamente como si el mundo del espejo fuese otro, ¿no? Ese que se refleja. Dice: estos personajes que veo al frente son muy parecidos a mí, pero sus libros, su escritura es al revés, ¿no? Entonces, cuando yo le muestro algo a ellos, también me los muestran con los textos inversos, ¿no? Como el reflejo, evidentemente. Sin embargo, no sé qué hay más allá, porque el espejo refleja cierto ángulo de visión, nada más, ¿no? Entonces, en el texto que estaba leyendo había una chimenea, que la chimenea de la habitación no se reflejaba al otro lado, ¿no? Entonces, no sé si también habrá una chimenea, pero cuando prendemos el fuego, ahí también sale humo. Entonces, ¿habrá una chimenea o será que alguien me está engañando y enciende el humo cuando yo también prendo la chimenea, ¿no? Esa figura es muy conecta bastante con ese tema de los mundos imaginarios, lo que está más allá. Lo usan también en Matrix, ¿no? En la película de Matrix, cuando Neo tiene que atravesar el espejo, ¿no? Hay un reflejo que él se mira y que es absorbido por ese mundo, ¿no? Y en la literatura inglesa también tenemos el espejo de Oeset en Harry Potter, cuyo comentario desarrollé en en 2 videos anteriores, ¿no? En el espejo de Oeset hay una inscripción que dice lo siguiente en la traducción al español, ¿no? De Salamandra: Oeset lenos arokut edon isara kut se onotse, que en el reflejo sería: esto no es tu cara, sino de tu corazón el deseo. Antes de profundizar en eso del corazón, lo que yo veo, en el libro de Harry Potter, este espejo tiene un marco decorado, no tallado, y hay unas patas con garras que lo sostienen. Entonces algo oscuro también puede estar en las raíces de este espejo, ¿no? Esta mirada de uno mismo, ¿no? Y de alguna manera la trampa de Narciso está en que cuando yo veo el reflejo, mi visión de la realidad se reduce a mí mismo, ¿no? En el sentido más pequeño posible. Bueno, ya quienes conocemos pues el trabajo de Harry Potter, que es bastante popular, tiene que ver que uno ve lo que desea, ¿no? Más que todo en ese reflejo. Entonces tenemos ahí en la literatura inglesa 2 usos del espejo: uno como ese mundo encantado que está detrás, y el otro como el reflejo de aquello que deseo, ¿no? Que puede ser puede estar basado en mi egoísmo, aquello que deseo, o en mi altruismo, ¿no? Hace años
en el año 2010 tuve la oportunidad de dar unos talleres en La Pampa, Argentina, en el Centro Cultural de Santa Rosa de Toay, ¿no? En un taller de cómics sobre creación de personajes. Y esto lo relaciono porque el espejo tiene que ver con quiénes somos, ¿no? ¿Quiénes somos? Es una pregunta, ¿quién soy? ¿Quiénes somos? ¿No? Y cuando uno crea un personaje, ¿quién es ese personaje? El personaje también se responde, ¿quién soy? Incluso hay una técnica creativa en teatro que aplica eso, ¿no? En primera persona, ¿quién soy? El personaje se pregunta esto, ¿no? Y los estudiantes, ¿no? Los participantes del taller en La Pampa me decían, Borges decía que al menos somos tres personas, ¿no? Aquel que creemos que somos, aquel que los demás creen que somos y aquel que realmente somos, ¿no? Entonces esta especie de fragmentación de la persona, ¿no? o del yo me pareció interesante, ¿no? Como múltiples reflejos a partir de esta pregunta de quién soy, ¿no? De alguna manera se puede vincular al tema del espejo, en la cuestión de la identidad, y con esto coincide Julio Ramón Ribeiro en una de sus reflexiones en sus diarios que están publicados bajo el título La tentación del fracaso. Esta es la edición del año 2019 de Seix Barral, y voy a leer un fragmento para entrar a una idea que me parece interesante sobre los amigos, ¿no? Ribeiro reflexiona mucho sobre la bohemia, ¿no? Sobre la vida, la amistad, y coincide en algo con Borges desde su perspectiva única, ¿no? Los amigos desarrollan en nosotros nuestras virtudes potenciales. Una persona sin amigos corre el riesgo de no llegar jamás a conocerse. Cada amigo es un espejo que nos refracta desde un ángulo distinto. Cada amigo crea en nosotros una zona de contacto, un campo propicio al desarrollo de un determinado tipo de amistad. Es por ello que podemos tener dos amigos íntimos que no lleguen jamás a comprenderse entre sí. Perder un amigo significa muchas veces neutralizar un sector de nuestra personalidad. Y continúa. Entonces, en este caso, el amigo como el otro, ¿no? O los otros, la convivencia social. Y es el gran problema del narciso, ¿no? El narciso, los otros no existen, ¿no? Solamente es su imagen reflejada en el espejo. Hay un arteterapeuta, Stephen Levine, que habla sobre la comunidad, ¿no? La importancia de la comunidad, de la vida social en la cual nos podemos regular, ¿no? Y él tiene una frase que cita a Descartes, que es cogito ergo sum, pero él adapta y dice convivo ergo sum, soy en la medida que convivo con los otros, ¿no? Y esa idea que está en Borges, en los demás creen que soy, o en Ribeiro que menciona se produce un reflejo en el otro, en cada amigo hay un reflejo o da vida a una personalidad, un aspecto de uno. Es interesante contrastarlo con la idea del narciso, ¿no? El narciso, los otros no existen, ¿no? Es su gran imagen que opaca la realidad ajena, ¿no? Entonces es importante una reflexión sobre ello, ¿no? Qué tanto en este espejo, en este reflejo de la laguna o del río, no solamente me veo a mí, sino tengo la capacidad de entender que estoy dentro de un ámbito mayor, ¿no? El estadio del espejo es una etapa que estudia el psicoanálisis lacaniano. Recordemos que el psicoanálisis le da un fuerte énfasis a la infancia, a estas primeras experiencias. También está pues, los 18 meses, ¿no? Que cuando uno se reconoce frente al espejo. Lo mencioné citando el documental de La inteligencia animal en pocas palabras. Y bueno, evidentemente también está ahí una relación no resuelta con la madre, ¿no?
porque la madre establece un vínculo donde uno es el centro del universo, ¿no? Entonces por ahí ya esta es una idea suelta, ¿no? Quizá una relación no resuelta adecuadamente con la madre te induce pues a una actitud narcisista, ¿no? Donde tú eres el centro del universo, ¿no? O reclamas serlo, ¿no? Pero regresando al estadio del espejo, ocurre esto, ¿no? Que un poco dentro de lo que cita, esto lo cita Stephen Levine en el texto Trauma, Tragedy, Therapy, The Arts and Human Suffering, ¿no? Sería trauma, tragedia y terapia, las artes y el sufrimiento humano. Es un capítulo que se centra en el cuerpo expresivo, ¿no? Una totalidad fragmentada. El cuerpo del niño no tiene suficiente control psicomotriz de sí mismo. Se cae, se bambolea, ¿no? Sin embargo, cuando llega a verse en el espejo, de algún modo se maravilla de sí mismo, como lo hace Narciso, ¿no? También podemos hablar ahí de una actitud infantil, ¿no? Y se olvida de todo lo otro, ¿no? De toda esa falta de control del propio cuerpo, de esa falta de desconocimiento de sí mismo, ¿no? De su cuerpo como arquitectura primaria, ¿no? Como espacio más próximo, y espera que este yo ideal del espejo sea pues con el cual se relacione con el mundo, ¿no? Entonces lo que mencionan es que este yo ideal, que es la imagen del espejo del niño, donde se obvia sus dificultades, sus problemas, sus limitaciones psicomotrices y por extensión sus limitaciones como ser humano, sea valorado por los demás. Es decir, lo que decía Borges, ¿no? Hay alguien quien yo creo que soy y hay otro que los demás ven en mí. Como estas dos imágenes no calzan, eso me provoca un resentimiento, una agresividad, ¿no? Entonces, bueno, en el texto de Levine lo que recomiendan es apropiarse más del cuerpo, ¿no? Tener más control del cuerpo, como este pequeño cosmos al cual pertenezco y al cual debo darle una atención importante. Y en el psicoanálisis lacaniano lo que buscan es destruir ese pequeño yo del espejo, ¿no? Romper el espejo mental o imaginario, esa imagen ideal de uno, y aprender a ser parte de ello, ¿no? De la vida en sí misma. Tengo tiempo para desarrollar y entrar al tema del narciso. Entonces hemos visto desde el psicoanálisis este estadio del espejo, esta imagen ideal. En la literatura también el espejo como se ha tratado, ¿no? Como este mundo posible, este mundo de mis deseos, este divorcio entre lo que yo soy y lo que los demás ven, un primer nivel de conciencia, que es este reflejo en el cual me puedo encontrar. Y la historia de Narciso es justamente la del joven que muere ahogado en el lago, o muere de pena al enamorarse de esta figura imposible, ¿no? Que es reflejada. Hay un cuadro de Caravaggio que quería compartirles en esta edición de Editorial Sol 90. Me gusta esta edición porque salen grandes las imágenes. Entonces, ahí está, ¿no? Ahí está. Y ahí en el texto citan a la metamorfosis de Ovidio, cómo es el momento en que Narciso se enamora de sí. Entonces, bueno, están en una partida de caza, él sale a un pequeño lago que está bastante claro aparentemente, y él se acerca y dice: quedó prendado del bello reflejo que vio, se enamoró con una esperanza imaginaria, pues creyó que una simple sombra era un cuerpo real. Cautivado por él mismo, permaneció junto a la fuente inmóvil, con la mirada fija, cual estatua de mármol persa. Bueno, para esto el enamorarse de sí mismo fue una venganza, ¿no? De la diosa Némesis, que castiga a Narciso por
haber despreciado a la ninfa Eco, ¿no? Él la desprecia. Eco había sido también maldita por Hera para que no enamore a su esposo, y la maldice con que ella no puede hablar, solamente puede repetir la última frase de la persona amada, ¿no? Entonces le acerca a Narciso y Narciso dice: ¿cómo me voy a enamorar de alguien que ni siquiera puede hablar, ¿no? Y entonces ella pide justicia y se va a una cueva a vivir, ¿no? Esa es la historia de Eco. Y Némesis, que es la diosa de la venganza, pero también del equilibrio, ¿no? De la redistribución, maldice a Narciso y él termina enamorándose de sí mismo. En unas historias he leído que muere ahogado, en otras que él muere de pena porque no puede consumar su amor, ¿no? De tristeza, ¿no? Por el deseo, ¿no? Lo que no pudo alcanzar, ¿no? Que ya un poco ya lo hemos comentado. Y en unas es un lago, otra es el río Estigia, que es el que te lleva al mundo de los muertos, que yo lo asocié con que en este reflejo maldito te lleva al mundo de los muertos, está enraizada, el río te lleva por ese camino, o también con el espejo de Oese, ¿no? Que tiene algo de maligno porque está enraizado en estas patas con garras, y con el mundo subterráneo, ¿no? También podría ir por ese lado. Y bueno, ya esta figura en sí tiene mucho que ver con que yo aprecio la realidad, como ya mencionaba, no como la realidad que es, ¿no? Sino, es decir, ser consciente de todo el universo de acontecimientos, de movimientos, de personas, planetarios, cósmicos, que son reales y en los cuales yo solamente participo como una partícula o un fragmento, ¿no? Y más bien lo que veo es como que yo soy el universo, ¿no? Yo soy el todo, yo soy lo más bello, lo más real que hay, ¿no? Entonces me pierdo de todo lo otro por ver falsamente un fragmento, ¿no? Y de alguna manera eso en nuestro mundo contemporáneo estaría potenciado por estas imágenes de nosotros mismos que proyectamos, ¿no? Entrando un poco al tema del narciso y la cuestión más práctica, ¿no? Las redes sociales, a través de sus selfies, los filtros, las páginas, ayudan a vender nuestra mejor versión, ¿no? Sin embargo, creo que también esa mejor versión virtual, ¿no? Nos tenta, ¿no? Nos tiende a, por usar un término, ¿no? O nos orienta o hace que nuestra mente tienda a identificarse con ese perfil que no es real, ¿no? Con esa imagen maldita de la laguna, ¿no? Entonces ahí está la trampa de Narciso, ¿no? que estoy llamando. Y bueno, no es una reflexión que solamente yo puedo hacer, ¿no? Cualquier persona de alguna manera es consciente de eso, ¿no? Que ponemos nuestro mejor perfil. Conozco amigas que solamente ponen un perfil de su rostro, o sea, no se pueden ver por el otro lado, ¿no? O bueno, que pones tu viaje o tu mejor plato de comida, bueno, tantas cosas que todos conocemos, ¿no? Y hay algo infantil ahí, que así como el niño en el estadio del espejo dice, ajá, se maravilla de sí mismo, lo que estoy haciendo es, mírenme, ¿no? En estas fotos, mírenme, aquí estoy, ¿no? Necesito atención, necesito afecto. Y sobre esto continuaré ya el día de mañana con la otra parte del video, ¿no? De la trampa de Narciso. ¿Ok? Gracias, nos vemos.